Muy buenas noches, muchos saludos y buenas tardes, buenos días, donde sea y cuando sea que estás viendo esta transmisión en vivo desde los canales de Facebook y YouTube de la Fundación Juan Bosch. En otra de las conversaciones, parte del ciclo de conversatorios que hemos hecho para cerrar este año 2022, eh, en la propuesta formativa en colaboración con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, específicamente con la Cátedra Extracurricular Juan Bosch, que es de la Escuela de Sociología y la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la universidad, y la Asociación Dominicana de Profesores, la ADP, el Sindicato de Maestros y Maestras de la República Dominicana, y también muchísimas gracias porque está apoyando esta actividad y la está difundiendo también el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Eh, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias. En esta noche tenemos la oportunidad, bueno, de continuar en estas actividades con el politólogo dominicano Elvin Calcaño, y está con nosotros Lautaro Rivara. Ya Elvin lo presentará y ya profundizaremos en un tema que ha sido como ya hemos hablado de la economía internacional, como hemos hablado de El Salvador, como estuvimos hablando de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Estados Unidos. Tenemos que hablar de un tema acuciante, de un tema súper relevante en la panorámica latinoamericana y caribeña, que es la crisis de Haití, pero no centrándonos específicamente hacia el interior de Haití, sino con una perspectiva también regional, geopolítica. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué no tiene que hacer también? ¿Qué podría hacer América Latina y el Caribe? Es un pensamiento que además no solamente es imprescindible, necesario, por lo que pasa en Haití y por el futuro de América Latina, por todo lo que se juega un continente en cada crisis de cualquiera de sus países. Es además parte de los temas de importancia que analizó en su tiempo el profesor Juan Bosch en numerosos escritos, sino que, y relacionado con esto, es parte de la producción de conocimiento con que la Fundación Juan Bosch ha participado en la sociedad dominicana. Recordemos por lo menos tres libros muy importantes que aprovechamos de recordar y de recomendar. Del profesor Juan Bosch publicamos Juan Bosch para comprender Haití, que es una compilación de textos importantísimos de este pensador político y escritor dominicano que escribió a lo largo de su vida, incluyendo el famoso cuento Luis Pie, que permite saber cómo comprendió, cómo vio los problemas de Haití en el curso de la historia, incluyendo aquel famoso prólogo al trabajo de Gerard Pierre Charles, donde analizó el papel de la oligarquía, el frente oligárquico y el imperialismo en la transición democrática haitiana, en el duvalierismo y en la transición democrática haitiana. Publicamos también dos libros de Ricardo Seitenfus, el especialista brasileño que fue representante en Haití. Uno que en su edición original en francés y en portugués fue Haití, el fracaso de la comunidad internacional, y que en República Dominicana y en español lo publicó la Fundación Juan Bosch con el título Haití entre la esperanza y el tridente imperial. Y empezando 2020 se publicó La ONU y el cólera en Haití. Fue un libro muy importante, una investigación también de Ricardo Seitenfus sobre cuál fue el papel de Naciones Unidas, de la intervención de los cascos azules en Naciones Unidas, la la epidemia brutal de cólera, pero luego todo lo que hizo y no hizo Naciones Unidas con el cólera a raíz de su intervención, y que además se combinó aquella epidemia devastadora con el terremoto de 2010. Bueno, sin más preámbulos, solamente para comentarle estos antecedentes, muchísimas gracias a Elvin y a Lautaro por este conversatorio,
y esperamos que sea muy gratificante y que sea una contribución al pensamiento, al debate, al análisis en este momento en vivo y cuando quiera que sea que las personas que lo van a estar viendo, pues lo tengan a disposición. Muchas gracias, Matías, por esa introducción que nos acabas de hacer. Siempre agradecido contigo, con la Fundación Juan Bosch, institución, como ya decía en el conversatorio de la semana pasada, recordándole al público, quienes no han estado anteriormente, esto es un ciclo de conversatorio que hemos estado haciendo los últimos 2 lunes, 3 con este, y decía el lunes pasado que se necesita, ¿no?, este tipo de espacios donde se puedan escuchar voces alternativas, una mirada diferente sobre problemáticas que nos atañen a todos, como dominicanos, caribeños, puertorriqueños, cubanos, latinoamericanos en general, argentinos, ecuatorianos, etcétera, ¿no? De tal suerte que el agradecimiento a la Fundación Juan Bosch, a todas las organizaciones que forman parte de este esfuerzo, que ya las mencionaba Matías. Así que, y como siempre, gracias al público que hace acto de presencia y nos honran, ¿no?, estando viendo este tipo de actividades. Tengo el honor y el gusto de presentar a Lautaro Rivara, quien va a estar con nosotros hoy, es nuestro invitado, que nos honra con su presencia, estamos muy agradecidos por ello. Lautaro es sociólogo, periodista, poeta, escritor, es también editor general de la Agencia Latinoamericana de Información, tiene una vasta experiencia académica en áreas, digamos, de las ciencias sociales, y en el caso que nos convoca hoy, tiene mucha experiencia in situ en Haití, no solamente como intelectual, como académico, sino también como un observador, como latinoamericano. No olvidar siempre que Haití forma parte del concierto de países y naciones de la América Latina y el Caribe. Entonces Lautaro ha estado ahí presente, conoce, no solo desde la perspectiva académica que ya decía, sino desde la perspectiva como latinoamericanista, como internacionalista. Lautaro también, autor del libro El Nuevo Plan Cóndor, un texto que hace un análisis, una panorámica sobre una coyuntura, digamos, un escenario latinoamericano en referencia a todavía las fuerzas, digamos, imperiales que siguen operando en nuestra región. Así que, sin más preámbulo, reiterar, Lautaro, el agradecimiento, compañeros latinoamericanos que nos acompañen en estos diálogos, que son diálogos latinoamericanos también. Y hoy vamos a hablar de Haití, un tema que República Dominicana tiene su presencia, digamos, sus particularidades, un tema que nos debe convocar. Ya el Lautaro nos hará unas explicaciones muy, muy detalladas en ese sentido, ¿no? Un tema que debe convocarnos como latinoamericanos, porque reviste muchos elementos que van más allá de Haití, que repercuten en nuestra región y que se pueden ver en una clave geopolítica que es parte de lo que vamos a estar viendo hoy. Recordar algunos elementos históricos. Haití fue el primer país de la América no anglosajona, que se independizó, la primera república negra libre del mundo. El caso haitiano, digamos, de esa liberación, dio nacimiento a 2 obras clásicas, una de la literatura, la novela de Alejandro Carpentier, El reino de este mundo, que dijo en su momento García Márquez que era su novela favorita. Ya eso son muchas palabras mayores. Y aquel clásico de C.R. James, ¿no?, de los Black Jacobins, los jacobinos negros, C.L.R. James, para decirlo en en nuestro idioma, que también es un clásico, ¿no? Así que, bueno, dicho lo anterior, Lautaro, para iniciar este diálogo, este conversatorio, te comenzaría preguntando cómo podemos caracterizar esta crisis haitiana, Lautaro, que todos las escuchamos, todos y todas, y que circula en los medios. Lamentablemente, cada vez que hay una catástrofe en ese pueblo hermano de Haití, nos enteramos, ¿no?, de que allí hay una situación muy fuerte.
en principio, ¿cómo caracterizar esta crisis que está ocurriendo hoy en Haití? ¿Cómo la podríamos caracterizar de cara, digamos, a ese público que quisiera conocer un poco lo que está allí ocurriendo con más detalle, más allá de los titulares, digamos, ¿no? De las redes, etcétera? Adelante, Lautaro. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias, Elvin, Matías, la gente de ADP, de Claxo, la Fundación Juan Bosch. Un espacio que incluso lo comentaba por redes. Realmente conozco, admiro, leo, así que es un placer enorme compartir este espacio con ustedes. Y sobre todo celebro el enfoque, poder hablar un poco de Haití, descentrándonos de las relaciones insulares, incluso sacando la situación haitiana de la propia Haití, porque en general ustedes saben que hay una serie de palabras que se asocian bastante fácil y rápidamente a Haití, como la idea de crisis, como la idea de fracaso, y me gustaría que podamos conversar justamente como ustedes lo proponen, preguntándonos en todo caso qué de crítico o incluso de fracaso hay, no solamente en Haití, sino en la política que sus vecinos latinoamericanos y caribeños, y que incluso grandes potencias occidentales han tenido con ese país. Partiendo por tu pregunta, Elvin, a ver, la crisis de Haití tiene múltiples dimensiones. En primer lugar, es una crisis económica. Si uno se pone a relevar algunos de los indicadores sociales, socioeconómicos más elementales del país de las últimas décadas, van a ver que estos se están agravando de forma prácticamente ininterrumpida. Igualmente podemos historizar esas variables y hay que marcar, y es importante, señalar que el descalabro económico más profundo comienza en el país, sobre todo en el año 2016, con la llegada al poder del PHTK, una formación política, un partido ultraconservador y ultraderechista que se ha en general estudiado y conocido más bien poco en el contexto de América Latina y Caribe, en un momento en el cual estamos discutiendo muchísimo la emergencia de nuevas derechas de tintes fascistas, ultrarreaccionarios, ultraconservadores. Y digo, este partido llega al poder en Haití, y hay que decirlo, aupado básicamente, impulsado por la llamada comunidad internacional y particularmente por los Estados Unidos de América. Desde ese momento, desde la llegada del PHTK al poder hasta ahora, como les decía, estas variables económicas realmente han profundizado su regresividad y hoy tenemos índices, por ejemplo, de hambre y de inseguridad alimentaria realmente notables, según los estudios que hace la FAO de manera permanente, pero también una situación de desempleo, de precarización laboral muy, pero muy importante, y también incluso algunos fenómenos económicos más o menos nuevos en el país, como la devaluación permanente de la moneda nacional, el KURD. Entonces, si uno ya sabe y más o menos conoce que hay una gran parte de la población haitiana, de las grandes mayorías populares, en situación de pobreza y de miseria, el agravamiento de estas tendencias económicas de los últimos años están llevando realmente a cientos de miles de personas a una situación en la cual no pueden garantizar la más mínima reproducción social de su vida y la de sus familias. Pero también esta crisis tiene una dimensión política porque, les comentaba, desde las últimas décadas fatídicas de intervención humanitaria y desde la llegada del PHTK al gobierno, se produjo un giro autoritario realmente muy, pero muy pronunciado que llevó a que prácticamente todas las instituciones del Estado fueran cerradas o vieran su funcionamiento muy, pero muy disminuido. Hay una mirada que suele decir o suele pensar que la crisis política comienza en Haití con el magnicidio de Jovenel Moïse hace aproximadamente un año y medio, pero la crisis política es realmente bastante previa. Recordemos que el país ya durante el gobierno de Jovenel Moïse tenía una especie de estado de ruptura democrática consolidado. El propio Moïse estaba gobernando una vez vencido su mandato, según lo establece con toda claridad la Constitución haitiana. También, por ejemplo, se vienen intervenidos y siguen intervenidos los principales tribunales de justicia del país, y el Parlamento haitiano hoy está prácticamente desmovilizado, solamente hay apenas una decena de senadores con su mandato en funciones, pero como no ha habido elecciones desde hace ya 6 años en el país, no se han podido renovar las bancas legislativas. Entonces, prácticamente todos los poderes del Estado se encuentra en un estado de ilegalidad, de ruptura democrática, y lo encontramos es un gobierno absolutamente discrecional y autoritario hoy en la figura del primer ministro interino Ariel Henry, que también llega al poder y es elegido de forma justamente interina y está hoy gobernando contraviniendo lo que establece la Constitución haitiana.
Hay una crisis también securitaria, no quiero ahondar demasiado en esto porque quizás es la dimensión hoy más conocida y más comentada, pero sí señalar que esta crisis de seguridad y estos grupos paramilitares tan mencionados no se deben a un fenómeno de delincuencia común o estrictamente civil, sino que son hoy claramente grupos paramilitares que han sido entrenados, financiados y apoyados por grupos políticos locales, empezando por el propio PHTK, pero también estimulados por países extranjeros como los Estados Unidos, que han estado infiltrando una cantidad enorme de armas, como hemos podido investigar y constatar en los últimos años. Entonces, insisto, no son grupos delincuenciales comunes, sino que su lógica es más bien paramilitar, y hay que entenderlos en una especie de estrategia regional de paramilitarización de la vida social, no solamente en Haití, sino en el conjunto del Caribe y también en toda Latinoamérica. Y hay también, por supuesto, una dimensión estrictamente geopolítica de la crisis. No voy a ahondar mucho en esto porque sé que ustedes conocen muy bien y quizás mucho mejor que yo la enorme relevancia geopolítica que tiene la cuenca del Caribe, no solamente para los Estados Unidos, sino en un momento geopolítico muy álgido, realmente muy caliente, de básicamente transición hegemónica en la cual una serie de potencias se están disputando ser el nuevo hegemón mundial y están encontrando que el Caribe es, como lo ha sido en toda su historia larga en los últimos 5 siglos, un territorio fundamental de flujo de mercancías y de capitales y de competencia entre diferentes potencias que disputan el control global. Entonces, para entender lo que pasa en Haití, insisto, hay que de mínima poder colocar esas 4 dimensiones de la crisis: la política, la económica, la securitaria y también la geopolítico-militar. Excelente, Lautaro. Estuve anotando aquí un poco de parte de lo que, de ese excelente análisis que nos hacías. Y te preguntaría, ¿no? En ese marco, digamos, en el contexto de esas 4 dimensiones que muy bien nos estuviste apuntando, ¿qué actores internos y externos de Haití podríamos decir que explican en mayor medida esta crisis, digamos, ¿no? Ya tú nos decías, ¿no? Que Haití, dado que está situado en el Caribe, una zona que ya decía el profesor Juan Bosch, hablaba en un libro clásico de él, con una frontera imperial, lo que hablaba también Eric Williams en su historia de Cristóbal Colón hasta Fidel Castro, digamos, ¿no? El nuevo contexto de reposicionamiento geopolítico, surgimiento de nuevos actores fundamentales. Podríamos un poco pensar, ¿no? De que tanto la pandemia como la crisis, digamos, la guerra en Ucrania han acelerado, digamos, tendencias de cambios que en el orden geopolítico ya se podían ver. ¿Qué nos podías decir, Lautaro, ¿no? En ese marco de actores internos y externos que, digamos, explican en mayor medida esa crisis de Haití que ya tú también nos estuviste caracterizando hace un rato? Bien, en cuanto a los actores externos, sin duda les comentaba, y lo mencioné ya, los Estados Unidos, y ahí me gustaría puntualizar que hay un interés geopolítico obvio, no solamente en Haití, sino en la cuenca del Caribe, pero que también hay intereses estrictamente económicos que Estados Unidos y algunos de sus aliados, como por ejemplo Canadá y Francia, tienen en aquel lado de la isla. Hay una imagen del pobre Haití, ¿no? Que evidentemente parte de una caracterización acertada sobre la situación de pobreza y miseria que atraviesa el pueblo haitiano, pero que parece invisibilizar y soslayar las riquezas efectivas que la nación haitiana tiene en su territorio, en su suelo y en su subsuelo, y que son hoy apetecidas y disputadas por capitales transnacionales. Ahí podríamos mencionar varios actores, pero quisiera por lo menos mencionar que hay en el país, por ejemplo, grandes emprendimientos de minería extractiva a través de corporaciones principalmente canadienses y norteamericanas con intereses en el país, que hay proyectos, por ejemplo, de agricultura desterritorializada, de agricultura de exportación en general, para productos que no son consumidos en el mercado local haitiano, en donde también hay capitales no solamente estadounidenses, sino también de algunos países europeos, como por ejemplo Alemania. Pensemos, sin ir más lejos, que en el expresidente Jovenel Moïse, víctima del magnicidio, llega al poder básicamente apalancado con sus recursos económicos construidos en este modelo de agricultura desterritorializada, que hay también emprendimientos de grandes proyectos turísticos bajo el modelo del resort, como todo en general en la zona del Caribe, donde también hay capitales transnacionales. Y hay un interés importantísimo en Haití, entendido como una especie de mercado de consumo cautivo.
Tenemos que entender que Haití sufrió muy fuertemente una serie de políticas de liberalización comercial y financiera desde mediados de la década del 80. Son las las políticas muy conocidas llamadas como el Consenso de Washington, y fundamentalmente los planes y aparentes recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que destruyeron a Haití los últimos vestigios de capacidades industriales, pero también las agroindustriales, y lesionaron gravemente la producción campesina, por lo cual prácticamente todo lo que el pueblo haitiano consume hoy tiene que ser importado, y hay en eso un enorme rédito y una ganancia económica muy concreta, por ejemplo, de los exportadores de materias primas de los Estados Unidos. Entonces, independientemente de que Haití sea un país pobre, tiene riquezas en su suelo y su subsuelo, y estas son activamente codiciadas. Así tenemos que entender también la política de estos actores internacionales. A nivel del país tenemos, por supuesto, una serie de partidos. Les comentaba el ejemplo del PHTK, muy conservadores, una casta política realmente muy consolidada y enquistada en el aparato de Estado, pero que en general basa su hegemonía, si podríamos llamarla así, por el puntal que le dan los actores internacionales que tienen en el país una injerencia realmente desmesurada, como prácticamente no encontramos en otro punto del hemisferio. Si uno ve los índices de aprobación política de los candidatos, de las figuras políticas más relevantes del establishment, vamos a ver que todas están profunda y absolutamente desprestigiadas, y que no podemos explicar la llegada al poder y el mantenimiento del poder del Estado si no es por ejemplo, la amenaza permanente y latente de intervenciones de ocupación internacional. Pero hay también una serie de otros actores en Haití que en general son absolutamente invisibilizados por la academia dominante, por las grandes corporaciones de prensa, por las ONGs y las embajadas extranjeras, que son la propia sociedad haitiana. Digo, puedo decir una verdad que parece de perogrullo, pero en Haití hay una enorme capacidad social y organizativa. Hay movimientos sociales realmente muy poderosos, no solamente en el campo, sino también en la ciudad. Hay una sociedad civil muy dinámica, y todos esos actores que en general vienen intentando solucionar de forma endógena y soberana lo que pasa en el país, no casualmente son absolutamente invisibilizados por las narrativas dominantes, que todo el tiempo se preguntan quién puede, por ejemplo, solucionar el descalabro de la situación haitiana, e invisibilizan, me parece a mí, el actor más obvio y principal de esas soluciones, que son la propia población haitiana. Digo, también parte de lo que pasa en Haití no lo podemos comprender si no mencionamos que hace apenas 4 años, en julio del 2018, una inmensa movilización social y popular puso a entre 1 millón y 2 millones de personas en las calles del país, peleando muy claramente contra las políticas neocoloniales, contra las políticas neoliberales aplicadas en las últimas décadas, y también contra esta partidocracia enquistada en el aparato de Estado. Digo, esa sociedad se movilizó porque tiene las capacidades de organizarse y de movilizarse. Y en general esas enormes movilizaciones fueron absolutamente invisibilizadas, como les comentaba, cuando cualquier pequeña manifestación que se da en una capital europea o quizás en otra gran capital latinoamericana, muy rápidamente concita la atención y el estudio y el análisis de las usinas de pensamiento del continente. Entonces, ese actor interno, esa sociedad civil, esos movimientos sociales son también un actor muy, pero muy relevante. Lautaro, estaba recogiendo de eso que nos decías ahora. Hay una narrativa que suele circular ya de larga data, que sitúa la causa de las, digamos, las seguidas crisis que vemos en Haití. Sitúa esa causa como una cuestión endógena, ¿no? De que los haitianos casi que padecen de un mal, casi que de un mal de nacimiento, ¿no? Y que por eso están en crisis todo el tiempo, etcétera. Escuchándote con estas dos análisis que ya nos ha hecho en esta noche, yo pensaría de que Haití es un país intervenido, digamos, ¿no? Y que el hecho de que sea un país intervenido por intereses y fuerzas internacionales, eso podríamos decir que casi que es una fuente principal o una fuente decisiva de muchos de sus problemas, ¿no? Muy brevemente, ¿qué te parecería a ti esa premisa de que Haití es un país internacionalmente intervenido, ¿no? Y que ese carácter de país intervenido en buena medida explica la situación difícil, precaria que tiene? ¿Qué nos podrías decir de eso? Sí, Elvin, absolutamente de acuerdo. Cuando
les comentaba este vínculo entre Haití y su contexto inmediato, latinoamericano y caribeño, pero también global. Hay que decir que si hay una crisis en Haití, hay también una crisis del sistema internacional consolidado en la segunda posguerra mundial, con toda claridad. Hay una crisis también de una especie de doctrina intervencionista que es el llamado intervencionismo humanitario, consolidado a lo largo de los últimos 30 años, con un punto de inflexión muy claro que es la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Hay también claramente una crisis de la geopolítica imperial de Estados Unidos en la cuenca del Caribe. Digo, todos esos elementos también los tenemos que señalar y son absolutamente importantes. Haití tiene, por ejemplo, una serie de récords bastante perversos en términos de intervencionismo. Recordemos que fue el primer país que sufrió políticas de tipo neocolonial, como la conocida y llamada deuda de la independencia, que Francia le impone a través de una extorsión militar a una república recientemente independizada y que básicamente signó toda la política económica y sus déficits, no solamente en el siglo XIX, sino también a lo largo del siglo XX. También hay que decir que del enorme y prácticamente infinito listado de intervenciones militares de Estados Unidos, la de Estados Unidos sobre Haití fue la más extensa de todas ellas, y entonces evidentemente cimentó y moldeó un sistema político y económico construido básicamente para el interés exclusivo de los norteamericanos, y que también Haití tuvo un récord de intervención bajo este nuevo modelo que les comentaba y que podríamos también profundizar, llamado intervencionismo humanitario. En los últimos 30 años, Haití tuvo una decena de misiones de intervención policiales, militares, civiles, híbridas y del tipo, color y pelaje que ustedes se puedan imaginar. Realmente no tengo el dato muy fino, había que chequearlo, pero probablemente hablemos del país más intervenido en todo el sistema internacional, en todo el planeta, en los últimos 50 años. Entonces, uno no puede hacer abstracción como si Haití hubiera sido un país efectivamente soberano, con la efectiva libertad e independencia para guiar el curso de sus políticas sociales y económicas. Entonces, ese contexto internacional es muy determinante, y no solamente lo fue en el pasado reciente, sino que hoy por hoy, por ejemplo, el sistema de las Naciones Unidas está debatiendo de nuevo la posibilidad de una enésima intervención militar sobre el país, lo cual, como que les decía, pone en crisis no solamente a la nación caribeña, sino un sistema internacional que ha buscado gestionar estas extrañas anomalías, e incluso felices anomalías, como es el caso de Haití, un país que uno podrá decir un montón de cosas negativas, pero hay algo muy concreto, muy claro, que es que su capacidad de movilización, su capacidad de protesta, de impugnación de un orden social injusto es posiblemente la más importante de todo nuestro hemisferio. Entonces, el Occidente, los Estados Unidos, Europa, nunca ha logrado normalizar bajo sus parámetros a la nación haitiana. Entonces seguimos viendo la continuidad de estas políticas de intervención. Hay que decir también que, y eso es bastante importante, los propios organismos internacionales han hecho autocríticas y mea culpas de esa política de intervención. Yo les recomiendo que lean un comunicado bastante significativo de la OEA que salió en agosto de este año, donde se hace un balance prácticamente lapidario que califica como un fracaso total los últimos 20 años de política de intervención sobre la nación haitiana. Recordemos también que las propias Naciones Unidas, su ex secretario general Ban Ki-moon, tuvo que reconocer que las Naciones Unidas fueron responsables de introducir la epidemia de cólera en el país, que asesinó a entre 8.000 y 9.000 haitianos e infectó a 800.000 personas, ¿no? Asumió esa responsabilidad. Sin embargo, no hubo ninguna política de reparación ni compensatoria. Entonces, si la propia ONU, si la propia OEA, incluso sectores de los Estados Unidos, de Francia y Canadá, están balanceando y están reconociendo que esta política de intervención humanitaria fracasó, y yo me atrevo a decir que fracasó no solamente en Haití, sino a lo largo y ancho de todo el planeta, ¿por qué nuevamente vemos esa insistencia en desembarcar marines, tropas de ocupación, misiones de paz que nunca pacifican, misiones de estabilización que nunca estabilizan, si ese recetario ya está suficientemente comprobado que fracasó en la nación caribeña, por lo menos? Excelente. Ahí yo comparto no mucho esa, como esa sorpresa, digamos, por decirlo de algún modo, que tú nos señalas, Lautaro, de que cada vez que hay una crisis en un país como Haití, que se ubica dentro de una narrativa de que si Estado fallido y de este tipo de elementos,
surge, todavía hay gente, ¿no? Que luego de la experiencia libia, de Siria, de Irak, no digamos ya, ¿no? De distintos países, todavía hay gente, incluso personas con buena intención, que vienen a decir, ¿no? Que se necesita que intervenga en Haití, ¿no? Como, digamos, ¿no? Diciéndolo de una manera también, ¿no? Un poco jocosa, como si esos poderes internacionales que efectúan estas intervenciones fueran hermanitas de la caridad, ¿no? Que van a ir allí solo con buenas intenciones y demás, ¿no? Entonces comparto eso, lo destaco, porque ya un poco también, ¿no? Dentro de la pregunta que te hacía, podemos decir, ¿no? Haití es un país intervenido y que ese carácter de país intervenido tiene muchísimo que ver con lo que pasa, digamos. Como tú muy bien nos destacabas, no es un país que haya podido ejercer una soberanía, digamos, en términos reales, y que podríamos juzgarlo a partir de lo que ellos pudieron hacer por sí mismos. Cuando un país, tú nos decías, ¿no? Que es un dato a destacar muchísimo, que probablemente sea el país más intervenido en los últimos 50 años del mundo, ¿no? Que eso ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, dicho eso, Lautaro, digamos, en los últimos 2 a 3 años hemos visto una tendencia en la región. La semana pasada aquí hablábamos de eso con un compatriota tuyo, con Marco Teruggi. Hablábamos un poco de una tendencia que podemos ver de triunfos de propuestas, candidatos, candidatas, movimientos progresistas, digamos, de ese arco amplio de las izquierdas que tienen sus matices y demás, pero situados efectivamente en una concepción progresista de izquierda. Lo vimos en Chile, Colombia, por primera vez en su historia. Lo vimos en Brasil, ahora con Lula, con Xiomara Zelaya, en Honduras, etcétera. Que te pregunto, ese nuevo escenario ideológico, político que se configura en nuestra región latinoamericana, ¿de qué manera tú crees que eso podría repercutir en términos de unas soluciones distintas para Haití? Y haciendo honor a la pregunta que le da título a este conversatorio, ¿qué podría hacer esta América Latina ahora inclinada hacia unas posiciones progresistas? El progresismo históricamente en América Latina ha sido el abanderado, ¿no? De una visión soberana, integracionista, etcétera, ¿no? Alejada de esas lógicas imperiales, intervencionistas, tutelares, ¿no? Que podemos ver a lo largo de los últimos 100 y pico, 200 años de historia en relación a la mirada de Estados Unidos hacia América Latina. ¿Qué se podría esperar, Lautaro, de esa América Latina que va surgiendo y qué podría ofrecer, digamos, ¿no? ¿Qué podrían ofrecer los Petros, los Alberto Fernández, los Lula, los Boric? ¿Qué podrían ofrecer distinto a esta crisis haitiana que conocemos hoy? Bueno, creo que primero es importante partir de un balance de la primera ola progresista latinoamericana y caribeña para también pensar las perspectivas y posibilidades de la segunda en relación a Haití. Ahí hay que decir que a comienzos de siglo el asunto Haití fue de alguna forma la nota discordante de una sinfonía en general bastante virtuosa de políticas de integración, solidaridad y cooperación sur-sur que vivimos en nuestro continente con la ola rosa, ola progresista, con los gobiernos populares, nacionales y de izquierda. En ese sentido hay que decir que la participación de buena parte de nuestros países en relación a Haití fue, aún en ese contexto virtuoso, realmente bastante, pero bastante negativa. Yo me di el trabajo un tiempo de investigar, por ejemplo, cuáles eran los balances que las grandes usinas de pensamiento de países como Brasil, como Chile, del mío propio Argentina, hacían de la MINUSTAH, ¿no? Esta misión que ocupó durante tantos años Haití, con un componente militar compuesto en su inmensa mayoría por tropas, por militares, por policías latinoamericanos y caribeños. Y los balances son realmente bastante dispares, bastante contradictorios. Hay que decir que lamentablemente Haití fue utilizado para alguna serie de causas u objetivos, me parece a mí, un poco deshonestos. En el caso de Argentina, por ejemplo, y eso, insisto, figura de forma manifiesta en documentos del propio Ministerio de Defensa, el asunto de Haití, la ocupación de Haití, fue utilizado para de alguna forma relegitimar las fuerzas militares argentinas, que, como ustedes saben, se habían visto profundamente desprestigiadas en la última dictadura cívico-militar y sobre todo con algunos de los escándalos vinculados a la guerra de Malvinas. Digo, esas fuerzas militares que salieron tan golpeadas, tan deslegitimadas por las políticas del terrorismo de Estado, se buscaron, insisto, relegitimar y refuncionalizar interviniendo en Haití.
confundiendo, me parece a mí, algunos objetivos de política nacional y política internacional. En el caso de Brasil, y eso ha sido mencionado por lo menos como una hipótesis altamente probable por el propio Ricardo Seintenfus, que tú mencionabas al comienzo, perdón, que Matías mencionaba, la participación de Brasil en la MINUSTAH y su comandancia incluso de la MINUSTAH tuvo que ver con la propuesta hecha a Brasil de ocupar un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Según dicen estas versiones, por el propio Bush a Lula da Silva. Digo algo que sé que es molesto, que sé que es incómodo, pero es la molesta, incómoda realidad con la cual tenemos que lidiar para pensar, insisto, y entrar ahora sí de lleno en tu pregunta. Entonces, creo que la política hacia Haití de sus vecinos latinoamericanos y caribeños tiene que ser una política que ponga en el foco a Haití, que priorice a sus poblaciones más vulnerables, y que no utiliza el país como una especie de moneda de cambio para diferentes objetivos nacionales o geopolíticos, que, insisto, pueden ser legítimos, pero que no tienen nada que ver con un país tan castigado como ha sido la nación haitiana. Entonces, en ese marco, también hay que decir que hubo, felizmente, otro tipo de políticas de la región para con la nación haitiana. Cito el caso muy concreto de Cuba. Cuba y Venezuela se negaron a participar de la MINUSTAH, no porque no quisieran ser parte de algún tipo de estrategia de vinculación con Haití, sino porque pensaban que las estrategias de ocupación militar, de violación de la soberanía, de quiebre del derecho a la autodeterminación, no eran el camino más indicado para apoyar a la población, y creo que esa hipótesis hoy se ve absolutamente con valididad. Cuba definió seguir profundizando su política de asistencia sanitaria y tiene hoy por hoy brigadas médicas desplegadas en todo el país. Yo las conozco, estuve con ellas, conozco el trabajo que realizan en el país y sé que este es absolutamente bien ponderado por la nación haitiana. Y en el caso de Venezuela, también una estrategia política y geopolítica muy interesante, que fue la de incorporar a Haití a la plataforma Petrocaribe, ofreciendo combustible barato, con condiciones de negociación realmente muy convenientes y permitiendo que el Estado haitiano tenga una liquidez que se suponía debía invertir en políticas de desarrollo social, político y económico, independientemente de que eso no haya pasado. Entonces, insisto, la vieja ola progresista tuvo dos políticas absolutamente diferenciales: la cooperación social, la cooperación económica, la cooperación sur-sur, la solidaridad internacional y la estrategia de la intervención y la ocupación militar. Creo que ese debate vuelve a estar hoy sobre la mesa. Incluso hoy sabemos que, por ejemplo, Estados Unidos está más o menos operando para que esta nueva misión de ocupación desembarque en el país. Le volvió a proponer a Brasil que asuma su comandancia militar, que comporta también los gastos y los costos de esta operación. Y hasta ahora, por lo que yo sé y me han comentado diferentes colegas y compañeros de Brasil, Lula da Silva y sus asesores en política exterior se estarían negando, haciendo justamente un balance negativo y autocrítico de lo que fue la política de Brasil para con Haití en las últimas décadas. Entonces, creo que ese signo, ese síntoma es bastante positivo. Independientemente de que encontremos disculpas o no, reconoce por lo menos tácitamente un error de orientación en la política exterior de algunos de nuestros países, y creo que ese camino es un buen camino para comenzar a vincularse a Haití de otra manera. Creo que también lo que podríamos hacer es, por ejemplo, impulsar políticas de reparación muy concreta. Digo, la MINUSTAH dejó víctimas, dejó personas vulnerables, dejó niños sin padres, dejó familias con personas fallecidas por la epidemia de cólera, y creo que esas poblaciones merecen ser indemnizadas, que Haití como país merece una reparación y un pedido de disculpas de sus socios latinoamericanos, pero principalmente de las Naciones Unidas. Nosotros no podemos permitir que un organismo supranacional se entienda por sobre la ley y que pueda asumir una responsabilidad política sin asumir una responsabilidad penal y jurídica que le cabe, por ejemplo, en el caso del cólera. Entonces, creo que algunos caminos hay, algunas estrategias para explorar hay, y que hay que utilizar también este caso de Haití para hacer un balance realmente muy profundo y muy crítico de estas estrategias de intervencionismo humanitario a lo largo y ancho del planeta. Lautaro, excelente en esa gran respuesta que nos acabas de dar. Yo un poco anotando y pensando mientras te escuchaba, hablaste de algo que a mí me parece clave, que tiene que ver esto de no solamente por lo que materialmente se pueda conseguir con ellos, sino por cómo a mí, en mi criterio, ¿no? Cómo eso
resignificaría el debate sobre Haití, que es esta cuestión de las reparaciones, ¿no? Yo creo que sería un buen momento, dada la configuración geopolítica e ideológica que se va dando en la región, que se puede impulsar algo así. Entonces te decía que un poco escuchándote y pensando, ¿con qué sectores, Lautaro, podríamos decir qué interlocutores hay actores políticos en Haití con los cuales se puede establecer un diálogo en otras claves, en esa línea de lo que tú nos decías, con estos nuevos gobiernos? Es decir, si Lula, digamos, con el peso específico que tiene Haití, la vocación internacionalista, geopolítica que tiene Lula, si Lula quiere, a partir del 1 de enero, cuando asumen en Brasil, en el 1 de enero del 23, si Lula quiere impulsar algunos de esos elementos que tú nos acabas de tocar, ¿con quién tú crees que cuáles deberían ser los actores claves de Haití con los que él debería hablar, ¿no? Bien, creo que ahí es importante separar la dimensión más estrictamente política de las estrategias de cooperación sur-sur, digamos. No necesariamente un Estado que pretende hacer una política de asistencia, de solidaridad, tiene que encontrar una contraparte política con la cual vincularse. Digo, ese tipo de alianzas existen, van a estar, cada sector político, cada partido encontrará su homólogo, su homóloga en cada uno de los países de la región, pero creo que lo importante es poner en foco en la sociedad civil y en las poblaciones. Pienso en Brasil. Brasil es, como se sabe, una potencia agroalimentaria, es un gran productor de alimentos, uno de los más importantes a nivel global, y Haití es a la vez uno de los países más castigados por la inseguridad alimentaria. Entonces, si aquí tenemos un productor de alimentos y aquí un país que lo demanda, creo que hay un puente de diálogo, un vínculo posible que debería ayudar, y esto es muy importante, no solamente a que los haitianos se alimenten hoy, mañana y siempre, sino que el país pueda recuperar sus propias capacidades productivas y sus propias capacidades agroalimentarias, que no es que nunca existieron, no es que desaparecieron por arte de magia, sino que fueron activamente destruidas por políticas de liberalización comercial y financiera. Entonces, creo que es importante que estos vínculos con Haití puedan de alguna forma esquivar la tentación ONGista, las formas de proceder de las grandes ONGs coloniales que existen en el país, que son otra de sus grandes problemáticas, en las cuales también podríamos profundizar, que básicamente lo que hacen es descomponer las grandes problemáticas del país en una serie innumerable de muy pequeños problemas locales y muy segmentados y territorializados. Por ejemplo, el problema del hambre en Haití es un problema global, no es un problema de un pueblo, de un barrio o de una comunidad, y tiene que ser afrontado globalmente. Les daba, por ejemplo, el ejemplo de Cuba. Bueno, cuando Cuba pensó cómo puedo ayudar a Haití, Cuba fue a ver cuáles eran sus capacidades materiales y humanas, y reconociéndose como una potencia médica, que lo es a nivel global muy claramente, fue a ofrecer lo que tenía y era importante, ¿no? No lo que le sobraba, aquello de lo que podía prescindir. Fue a ofrecer algunos de sus mejores doctores y doctoras para enfrentar en la primera línea ese frente sanitario que es realmente tan sensible en Haití. Bueno, habrá que pensar en cada uno de nuestros países de América Latina y el Caribe qué tenemos para hacer, qué tenemos para ofrecer, y también señalar que esto no es solamente una responsabilidad estricta de los estados, que por supuesto lo tienen, y de los gobiernos, que por supuesto la tienen. Creo que las propias sociedades latinoamericanas y caribeñas tienen que preguntarse qué pueden hacer por Haití. Hay ejemplos pequeños, pero bastante felices y virtuosos. Los movimientos campesinos, por ejemplo, de América Latina y el Caribe, están estrechamente vinculados con los movimientos campesinos de Haití, y hace ya varias décadas que permanentemente ofrecen formación política, formación agroecológica, envían brigadistas internacionales y son en general atentos y solidarios a lo que pasa en el país. A veces, y en el caso de Haití, una política de solidaridad muy pequeña pero muy útil es simplemente estudiar, conocer y difundir de forma responsable y veraz lo que está pasando en el país y lo que dicen los propios haitianos y las haitianas. No lo que dice la embajada norteamericana, no lo que opinamos nosotros, no lo que dicen las ONGs, sino lo que dice la sociedad haitiana. Hoy podríamos, por ejemplo, hacer algo muy básico. Una encuesta en el país que le pregunta a la sociedad haitiana quiénes están a favor de una ocupación internacional y quiénes están en contra. Una pregunta elemental que creo que hasta la fecha nadie le ha hecho a la población haitiana, y yo les puedo asegurar que si organizáramos un plebiscito, un referéndum de esas características, más del 95, del 98% de la población se manifestaría muy claramente contra toda política de injerencia y intervención. Entonces,
Insisto, hay estrategias, hay formas de ayudar, hay vías de cooperación, hay experiencias, solamente hay que tener la voluntad y la definición política de hacer lo que hay que hacer para ayudar a un país que hoy por hoy nos necesita. Excelente. Ahí, digamos, muy en la línea de lo que acabamos de hablar, ¿no? De lo que tú nos acabas de analizar en relación, ahí mencionaste el asunto alimentario, vemos que en la ONU, de un poco del seguimiento que he hecho, digamos, últimamente, sobre todo a partir de la crisis COVID, de la pandemia, se retomó relevancia el tema de la soberanía alimentaria, digamos, ¿no? Y algún autor que he leído por ahí, en soberanía alimentaria en clave de regionalización, ¿no? De cada región, no verlo desde una perspectiva de fronteras hacia adentro, sino una clave de regional. Ese asunto de la soberanía alimentaria que tenemos en la América Latina, ¿no? Brasil, el último dato que supo, es el tercer productor de alimentos del planeta. Argentina también, ¿no? Que es un importante productor de alimentos, etcétera, donde son naciones donde el agronegocio tiene un peso muy fuerte en la economía, ¿no? En la atracción de divisas, etcétera. Entonces yo creo que por ahí podría haber algo interesante, muy en línea de lo que tú muy bien nos acabas de analizar, Lautaro. Y te preguntaba, ¿no? Ya ahí un poco cerrando con los temas que hemos venido a escucharte hoy. El escenario geopolítico actual, Lautaro, digamos, ¿no? De una guerra, una pugna muy clara, abierta, entre China y Estados Unidos en términos de qué potencia va a conducir la geopolítica mundial de cara a los cambios que están ocurriendo. Autores y analistas que ya hablan de cómo la guerra en Ucrania constituye un rediseño geopolítico en los hechos hacia un mundo más multipolar, en una clave más de potencias en referencia a sus zonas de influencia, no ya los grandes hegemones históricos. Y preguntaría, ¿no? De qué repercusión tiene, Lautaro, en tu criterio, el contexto geopolítico actual, guerra, la disputa entre China y Estados Unidos, etcétera. ¿Qué repercusión eso tiene Haití, si alguna, ¿no? ¿Qué tú nos podrías decir de eso? Mira, Alvin, es una pregunta muy interesante. Yo creo que esas repercusiones son varias, son significativas y son incluso inmediatas. Hace poquitas semanas habíamos tenido el último Consejo de Seguridad de la ONU, donde, como les comentaba, Estados Unidos estaba proponiendo la propuesta de la ocupación militar en Haití. En ese contexto, ya Rusia y China habían manifestado recelos y habían dejado traslucir que podían ejercer su capacidad de veto para justamente impedir la aprobación de esa moción y la ocupación militar del país. Como Estados Unidos sabía que esa moción podía ser vetada y eso implicaba una derrota política inapelable en el Consejo de Seguridad, básicamente la dio de baja y propuso una especie de régimen de sanciones para algunos de los grupos delincuenciales y paramilitares que operan en Haití. Entonces, ese escenario geopolítico para un país como Haití hoy es absolutamente importante. Si Estados Unidos no tuviera hoy algún tipo de competidor, de retador de sus capacidades hegemónicas a nivel global, si estuviéramos no en el 2022, sino en 1992, esa misión de ocupación militar se hubiera producido ipso facto. La voluntad de Estados Unidos hubiera alcanzado para que esa definición se materializara de forma inmediata en un país como Haití. Entonces, ese nuevo escenario geopolítico, aún sin entrar en la consideración de cada uno de los actores de esa puja hegemónica, y en esto quiero ser bastante claro, yo tengo una lectura personal y particular sobre el rol de China, sobre el rol de Rusia, pero lo que quiero transmitir y convencerles es que sin importar a que a ustedes les guste Rusia, les guste China o no les guste, para un país como Haití o para cualquiera de los países periféricos y dependientes de nuestro planeta, no da lo mismo que una China exista y que una Rusia exista, porque, insisto, son retadores de una capacidad hegemónica que es la de Estados Unidos, que impiden que el país opere de una forma tan discrecional y tan unilateral como ha operado a lo largo de las últimas décadas. Entonces, la competencia hegemónica, la transición hegemónica es vital. Tenemos que pensar que ese es el aire que vamos a respirar los países, las naciones periféricas y dependientes. Y mientras más pequeñas seamos, mientras más exigua sea nuestra capacidad de incidencia global, más importante va a ser que ese escenario de disputa nos dé aire para sobrevivir.
Hace pocas semanas o hace algunos meses, desde mi agencia, desde la entrevistamos a Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, que fue no casualmente y es hoy uno de los principales actores que está discutiendo esta política de intervención de Estados Unidos. Y lo está haciendo no desde Brasil, no desde China, no desde Rusia, no desde un país potencia, lo está haciendo de una pequeña nación archipilar del Caribe, muy pequeña territorialmente y con una densidad poblacional muy baja. Y lo está planteando justamente porque esa persona, Ralph Gonsalves, comprende la importancia de este momento geopolítico. Creo que es muy importante, creo que hay que poder vincularse de forma inteligente y activa con los diferentes actores de esta puja global. Creo que hay que tener políticas de neutralidad, pero de un neutralismo activo e inteligente, no pasivo, que salga a intervenir. Y me parece que es muy importante, primero, que el Caribe se integre a sí mismo, porque yo creo que es muy complejo pensar una política de integración en el contexto hemisférico en el cual uno encuentra países tan pequeños, y les daba el ejemplo de San Vicente, con grandes potencias globales, un país colosal como lo es Brasil. Creo que es importante que primero el Caribe se integre a sí mismo y que el Caribe como unidad política y geopolítica participe como un todo en el escenario hemisférico. Creo que es incluso una de las deudas que tenemos de la primera oleada progresista, es que tuvo una mirada, me parece a mí, muy surcéntrica, muy focalizada en Sudamérica y que con la honrosa excepción de Venezuela y de Cuba, en general dejó por fuera el Caribe y no fue capaz de integrarlo a sus políticas más importantes y más sustantivas. Creo que esta segunda oleada tiene que ser latinoamericana, pero que tiene que ser latinoamericana y caribeña, porque básicamente, vos lo decías al comienzo, el Caribe sigue siendo nuestra gran frontera imperial y nuestras viejas independencias y las independencias por venir se van a seguir jugando, me parece a mí, en territorio caribeño. Bien, excelente, Lautaro. Ahí nos colocaste algunos, nuevamente, ¿no? Elementos para nuestro público, que debe estar muy contento. Se notan las preguntas, que hay muchas, muy contento de este diálogo, estos elementos que nos traes a la mesa, esa posibilidad de verlo en otra perspectiva. No es lo mismo escucharte a ti que ver el típico análisis, y a veces muy entre comillas, que ese análisis, ¿no? En los medios hegemónicos de comunicación, digamos, para no mencionar ninguno en específico, que sabemos que estos medios son plataformas a veces reproductoras de unos discursos muy específicos, ¿no? Discursos de potencias imperiales, etcétera, ¿no? Entonces, el agradecimiento por todo eso que nos has venido diciendo. Vamos a proceder de la siguiente manera, los 10 minutos que nos quedan, Lautaro, para no tomarte tanto tiempo. Voy a leer algunas preguntas que nos han hecho. Luego las leo como un conjunto y luego tú nos dices, no, las voy a tratar de vincular, porque se vinculan, y ahí tú nos haces una reflexión y luego ahí vamos cerrando, ¿no? Yo alguna otra cosa te mencionaría para que nos cierres con alguna conclusión que nos siga dando luz sobre este tema de entender Haití en otra perspectiva. Hay preguntas de varios compañeras y compañeros que nos han preguntado, Anthony de Argentina, Hilario, Rosina y otros y otras. Voy a destacar algunas de las preguntas porque son muy, pues ya decía, están muy interconectadas, ¿no? Y para que facilitar la respuesta de nuestro invitado. Fuentes informativas, Lautaro, que tú nos podrías recomendar para nosotros ver otro tipo de información sobre Haití. Ya decía, ¿no? Los medios, digamos, hegemónicos son lo que son, digamos, ¿no? Y a veces omiten cosas y demás. Eso por un lado. Que nos pregunta una compañera qué acciones desde dentro de Haití, creo que ya tú nos dijiste un poco, pero a lo mejor si podrías puntualizar de nuevo, qué acciones desde dentro de Haití podrían hacer sus actores claves para una mejor solución a esta crisis. Otra pregunta muy en esa línea. Nos pregunta un compañero con nombre muy claro, debo reconocer que no conocía al personaje, nos pregunta Hilario, ¿qué chances tiene FANMI Lavalas como partido para volver al poder en Haití? Y también en esa línea, si Aristide podría retornar al poder, si hay condiciones efectivas para que aquello ocurra. Y por último, que
esto es una pregunta de una compañera muy conectada con otras parecidas que han hecho. ¿Qué soluciones diferentes no podrían conocer para Haití? Ya tú nos has hablado de eso, pero creo, te lo menciono porque de alguna manera creo que nos ayudaría como a que hagas, nos ayudes ahí con una conclusión de lo que nos estuviste haciendo. Entonces, esas preguntas, hay otras más, pero el tiempo no daría, pero están muy conectadas, ¿no? Son muy de la misma línea. Así que adelante, Lautaro, por favor, y cualquier cosa que, de alguna pregunta no entendiste bien de lo que dije, me dices con confianza y la vuelvo a repetir. Adelante. Bien, ahí respecto a algunas fuentes, algunos medios de prensa, es evidentemente un problema que tenemos. Lo digo con conocimiento de causa porque trabajé en la difusión de lo que pasa en Haití en los últimos años y es realmente bastante complicado. Yo sí podría recomendar las únicas dos agencias no europeas y no norteamericanas, y lo digo por algo, no por criticar per se el rigor de la prensa occidental, sino porque Occidente es un actor interesado en lo que pasa en Haití. Entonces, evidentemente lo que comunican y deja de comunicar está absolutamente atravesado por sus propios intereses políticos, económicos y geopolíticos. Entonces, creo que de por sí es son una serie de fuentes de las cuales por lo menos hay que desconfiar y leer de forma transversal. En cuanto a agencias que no hacen parte de esos países eurooccidentales, destacar que las únicas dos que realmente hoy están en el país y lo patean, lo caminan, lo conocen y hablan con conocimiento de causa son Prensa Latina, la agencia cubana, y Telesur, una agencia latinoamericana radicada en Caracas. Me parece que son dos fuentes hoy por hoy muy importantes y absolutamente insoslayables. Después hay una serie de medios muy buenos, específicamente haitianos, con la problemática de que obviamente escriben ya ni siquiera en francés, sino la mayoría de ellos en creol, lo cual dificulta mucho más el trabajo de traducción, lo cual nos da a la vez otra tarea. Tenemos que poder formar a gente en el dominio de la lengua creol, así como los haitianos y las haitianas tienen el deber y la responsabilidad de poder formarse y aprender otras lenguas, como de hecho lo hacen y las manejan muy bien, el español, el inglés, incluso el portugués, para poder mejorar justamente la comunicabilidad con la nación haitiana, considerando que la problemática lingüística existe y es una barrera efectivamente actuante. Después, bueno, la pregunta sobre Aristide, bueno, es como preguntarle a un argentino por Juan Domingo Perón, ¿no? Es como el enigma eterno de la política haitiana. Es un personaje realmente fascinante. Para quien no sepa, les recuerdo que fue el primer presidente democráticamente electo en Haití en la década de 1990, electo incluso con una mayoría popular y democrática absolutamente abrumadora, y fue, y esto en general no es reconocido de esta manera, el primer presidente de la oleada progresista de América Latina y del Caribe, que no empezó en Venezuela, no empezó en Bolivia, no empezó en México, empezó en Haití en la década del 90, y de alguna forma creo que Haití pagó, como pagó otras veces en su historia, esta especie de adelantamiento histórico, este carácter pionero de la nación haitiana. Aristide evidentemente no es hoy la figura que supo ser, ya, y vale la pena recordar, su segundo gobierno después del primer golpe de Estado estuvo mediado por un acuerdo con los Estados Unidos y con Bill Clinton, lo cual implicó un giro bastante conservador de sus políticas, incluso la aplicación de políticas neoliberales y también una serie de procedimientos y mecanismos políticos crecientemente autoritarios. Ese viejo movimiento que fue la Balaz, que fue un paraguas enorme que aglutinó prácticamente a toda la sociedad civil haitiana, se fragmentó o básicamente explotó por los aires y hoy encontramos diferentes partidos, sectores, movimientos y sindicatos que vienen de esa experiencia. Famila Balaz es uno de ellos, es el partido hoy oficial del expresidente Aristide, pero no es, insisto, el partido que fue, ni en términos de capacidad social y política, ni tampoco en términos programáticos. Entonces, es más prudente considerarlo hoy como una especie de partido ya integrado al sistema, como un partido del establishment político con orientaciones más conservadoras. Lo del lugar de Aristide es complejo de ponderar porque básicamente es una figura que no aparece en la opinión pública, hace años que no da entrevistas, que no se muestra en la calle, pero sabemos y nos consta que sigue operando a través de su propio partido, Famila Balaz, y también a través de diferentes actores políticos. Yo creo que creo difícil que Aristide vuelva a ser presidente de Haití, realmente lo creo pero muy complejo, y creo difícil, o por lo menos ingenuo, pensar que una vuelta de Aristide implicaría de alguna forma un retorno a las políticas
virtuosas que él trató de aplicar en la década del 90 antes del golpe de Estado, que dicho sea de paso explica bastante de los problemas que estuvimos conversando el día de hoy. Sobre, insisto, acciones y soluciones, no quisiera ser muy redundante porque creo que las hemos conversado, las digo de vuelta de forma sintética. Buscar información de Haití, poder formarse lo que pasa allí, hacerlo de buena fe, quizás sin tantos prejuicios, sin tantos estereotipos. Reconocer que Haití es, nos guste o nos guste, parte de América Latina y del Caribe. No es un país africano que de casualidad por la deriva continental llegó al Caribe, sino que es un país nuestroamericano. Y nuestra historia continental no puede explicarse sin la participación muy virtuosa y muy protagónica de la nación haitiana, un país al cual le debemos cosas tan pequeñas, y lo digo irónicamente, como nuestra independencia y la abolición de la esclavitud en todo el hemisferio. Entonces, hay una deuda con Haití que no es solamente una deuda de humanidad básica ante un país vecino que lo necesita, sino que hay una deuda histórica y política muy concreta frente a un país al cual le debemos un montón de cosas positivas. Entonces, creo que la voluntad política y la buena fe alcanzan para hacer bastante cosas positivas en relación a la nación caribeña. Excelente, Lautaro, con esta última reflexión, ¿no?, que nos hiciste, que Haití forma parte de nuestra América Latina. Eso yo creo que es un elemento muy importante, porque hay como un olvido intencionado con Haití, con algunos elementos, ¿no?, que ahí se cruzan, hablan otro idioma, creería, ¿no?, ahí pensaría de lo que tú nos estuviste describiendo sobre el carácter de Haití como un país intervenido, que ese propio carácter de un país intervenido lo aleja de América Latina, ¿no? Lo aleja de el concurso y el concierto de naciones de la región. Sin embargo, hay una historia, y la historia es importante, ¿no? Lo que supo ser Haití en su momento dado, como ejemplo de independencia, de haber gestado aquello que nos hablaba, ¿no?, de C.R. James, de los jacobinos negros, ¿no? Haber materializado en esta parte del mundo lo que todavía en la propia Francia era un ideal, que era la igualdad de todo el mundo, ¿no? En aquellos albores del siglo XIX, etcétera. Y el rol que jugó Haití con Bolívar para que luego Bolívar tuviera las fuerzas efectivas para encabezar los procesos de independencia que luego se encadenaron en toda nuestra América Latina. Es un país, en efecto, que es parte de nuestra región. Es un país que, incluso desde una perspectiva pragmática, podría la América Latina ser un actor clave en la solución para esa nación, y que eso fortalezca nuestra región en términos de su papel en el mundo, porque en Haití están jugando actores geopolíticos, ¿no? Como muy bien nos decía Lautaro. En esa línea, Lautaro, ¿qué finalmente tú nos podrías decir? Tú eres sociólogo, poeta también, creo que ahí nos podrías cerrar de la mejor manera posible. ¿Qué es Haití, Lautaro, para nosotros los latinoamericanos, ¿no? Más allá de esto que nos acabas de decir, muy contundente y claro, ¿qué es Haití? Ese pueblo que a veces lo vemos en la perspectiva de personas muriéndose en un terremoto, niños con hambre, un caos, son las palabras, ¿no?, como que fluyen y circulan por ahí en Haití, se convierten en una suerte de significantes a partir de los cuales nos hacemos una idea de esa nación. Pero ¿qué es Haití, ¿no?, con lo bueno y lo malo que pueda haber allí dentro, ¿no?, con sus luces y sombras? ¿Qué es Haití para los latinoamericanos, y por qué debemos, en efecto, tener un vínculo más fuerte y sólido y hasta sentimental con esa nación latinoamericana? Bueno, hay una definición que a mí me gusta mucho, que es la que daba Hugo Chávez Frías desde su cristianismo popular, que decía que Haití era para los latinoamericanos y latinoamericanas una especie de tierra santa, justamente, ¿no?, por este legado revolucionario, por este legado de transformación, de emancipación social tan poderoso, que fue un ejemplo a nivel mundial y que fue también una especie de contraejemplo, ¿no? Hay evidentemente una política de
de venganza, de revanchismo histórico para con Haití, que explica alguna también de las problemáticas que estábamos conversando. Entonces, Haití efectivamente es, tomando la palabra de Chávez, una especie de tierra santa. Yo creo que haríamos bastante bien en poder empezar por visitarla, por peregrinarla. Yo sé que muy pocas personas de nuestro hemisferio se han planteado alguna vez siquiera la posibilidad de ir a visitar Haití, porque me parece que de alguna forma estas operaciones coloniales tan fuertes que surgen de la academia dominante, de las corporaciones de prensa, de las ONG, de las propias potencias coloniales, de alguna forma buscan reducir a Haití solamente a su dolor y solamente a su sufrimiento. Y efectivamente en Haití hay, como en cualquier país periférico, mucho dolor y mucho sufrimiento, pero hay también mucha alegría, mucha dignidad y mucha esperanza. Hay valores tremendamente positivos. Hay una sociedad con una capacidad comunitaria, con una capacidad de resistencia, con unos niveles de solidaridad realmente muy, pero muy elevados. Hay también una tradición intelectual y literaria que para los que nos dedicamos a estos temas no puede dejar de fascinarnos si hablamos de poesía, si hablamos de literatura, de filosofía, de ciencia social. Haití tiene y ha dado algunos de los más grandes intelectuales de todo nuestro continente, de todo nuestro hemisferio. Entonces creo que hay en ese país cosas inmensamente positivas para ver y para conocer. Hay, por ejemplo, y puede ser algo muy anecdótico, una de las grandes maravillas de nuestra América, que es la Ciudadela La Ferrer, el fuerte militar más maravilloso jamás construido en nuestro hemisferio, que es como el gran símbolo también de la revolución haitiana y de todo su poderío social y militar. Entonces creo que hay, insisto, cosas realmente positivas. Creo que esa mirada un poco lastimera, que solamente ve en Haití su dolor, tiene mucho de paternalismo y tiene también mucho de racismo. Y cuando digo de racismo no digo necesariamente de mala intención o de mala fe, porque el racismo es una forma de comprender y catalogar a los otros, una forma equivocada, una forma errónea e infeliz, en la cual lamentablemente hemos sido educados en muchos de nuestros países. Entonces creo que transformar esa mirada respecto a Haití va a ser bastante saludable y bastante sanador, si puedo usar esa palabra, a la hora de pensarnos a nosotros mismos como latinoamericanos y caribeños. Entonces, eso, quisiera dejar esa idea de que hay mucho de positivo, que hay bastante de promesa en esta posibilidad de vincularse con Haití, los haitianos y las haitianas de una forma más fraterna, más justa y más solidaria. Bueno, con eso concluimos con lo que nos acaba de decir Lautaro, ¿no? Haití más allá del dolor, Haití más allá digamos, de esa visión que impera de un país que efectivamente sufre muchísimo, pero también hay otras cosas que ver allí. Y hay una historia también, como yo decía, en términos de la aportación que hizo Haití para las independencias de América Latina, que eso debe destacarse, es importante, ¿no? Porque como mismo destacamos, el hecho de que muchas de las gestas históricas más relevantes que hemos construido como latinoamericanos se han hecho, ¿no? Con el apoyo de un país a otro, de una nación a otra. Haití apoyó para que fueran, para las independencias de América Latina que tanto orgullo dan en el sur de nuestro continente y que tan relevantes fueron para el mundo en el contexto del siglo XIX. Así que hay cosas en Haití que se pueden destacar en esa clave positiva y que pueden, yo resumiría, ¿no? Y que pueden ayudar, ¿no? A ir de esa visión positiva, esperanzadora, a una pragmática, yo le llamaría, en términos de que América Latina participe de una mejor solución a los problemas haitianos, porque eso nos fortalecería como región y eso abriría otros horizontes, ¿no? En un país que, vuelvo y reitero, porque creo que eso es muy, muy bonito lo que nos acaba de decir Lautaro, además del sufrimiento, hay oportunidades allí, ¿no? Hay oportunidades en muchos órdenes que sería muy bueno para la América Latina que esas oportunidades ya dejen de estar, digamos, en manos de esos actores que han sido más bien cómplices de la tragedia que en efecto vive ese país de Haití. Bueno, con eso concluimos dando el agradecimiento a todas y todos los que han participado de este diálogo. Estos diálogos que hoy concluimos tienen el interés de que darles la oportunidad a ustedes que participan de ver desde otra perspectiva problemas importantes para América Latina, problemas que repercuten en cada uno
de nuestros países, verlo en otras claves un poco diferentes a lo que normalmente se estila y circula en los medios de comunicación famosos, en redes sociales y demás. Así que hoy no solamente concluimos este conversatorio, sino que concluimos un ciclo que nos dio la Fundación Juan Bosch, la ADP, la cátedra extracurricular Profesor Juan Bosch de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Lautaro, ¿algún saludo que quieras enviar? Y con eso cerramos. No, gente, simplemente agradecerles a ti, Elvin, a Matías, de verdad destacar de vuelta el trabajo de la Fundación Bosch, que es muy interesante, no solamente en términos de preservación de un legado intelectual como el de Juan Bosch, sino también de actualidad, de justamente favorecer estos debates. Y esta integración me parece muy importante, que podamos estar hablando desde República Dominicana hasta la Argentina, de Ecuador hacia Haití, creo que son lazos muy, pero muy importantes, así que nada, realmente les felicito por este esfuerzo, que es también un esfuerzo de integración, un esfuerzo intelectual en una batalla de ideas más necesaria que nunca, así que de veras, muy, muy agradecido con ustedes y con la gente que nos siguió y nos escuchó por la amabilidad y la paciencia también de seguirnos hasta estas horas, tanto tiempo. Muchas gracias, Lautaro, nuevamente, muy agradecidos y de nuevo gracias a todas y todos los que participaron. Un abrazo, nos vemos luego. Fuerte abrazo.